Hermanos, la temática del Evangelio de hoy es un poco abstracta en el sentido de que cada uno de nosotros tendríamos que mirar en nuestro interior a ver cuál es el motivo más profundo de nuestra fe. El Señor Jesús siempre en su vida se manifestó con autoridad, pero no con poder. El poder somete, el poder quiere obligar. La autoridad propone con la realidad, primero, de la verdad y segundo, con la realidad de la coherencia, como el mismo Evangelio nos cuenta de Jesús, ¿no? Que Jesús, la gente lo escuchaba sorprendida, con ganas, porque dice que hablaba y hacía lo que decía, no como los otros maestros que decían pero no hacían, la autoridad. Nosotros tenemos una libertad externa, que es la única que puede ser coaccionada. Por ejemplo, si uno quiere ir a un lado y la otra persona que tiene poder sobre uno no te deja encerrado, uno no puede salir. Pero distinto es cambiar un pensamiento, ¿no? Uno no puede hacerle cambiar el pensamiento al otro. Y la palabra de Dios ya comenzamos con el profeta Ezequiel, que le toca predicar a un pueblo muy rebelde, y Dios se lo dice varias veces para que no se desanime, porque no hay que confundir, cuando uno anuncia el Evangelio, no hay que confundir el éxito humano, lo convencí. No hay que confundir con la misión. La misión es proponer en Dios la palabra, la verdad de aquel que se encarnó y que vino a compartir nuestra condición humana. Y por eso, cuando Dios lo manda a Ezequiel, no le da ningún poder especial para que la gente no tenga más remedio que escucharlo. Como Jesús, Jesús nunca sucumbió a la tentación de probar que Él es el Mesías con un milagro. ¿No me creen? Ahí tienen. No hace eso. El que sabe que puede no está probando si puede. Eso dice Santo Tomás, que nosotros como no podemos, estamos siempre probando a ver hasta dónde llegamos. En cambio, como Dios puede todo, no tiene necesidad de estar mostrando a cada rato que puede, porque Él verdaderamente puede todas las cosas. Pero básicamente porque el ser humano se realiza y la dignidad del ser humano está precisamente en la libertad. Y entonces nosotros libremente nos tenemos que acercar a Dios. Ahora ustedes me dirán, ¿y en los milagros? Por supuesto, los milagros, nosotros creemos en los milagros están narrados en el Evangelio, pero siempre si ustedes los estudian cuidadosamente, sin necesidad de ser peritos, sin necesidad de ir a la universidad, si ustedes leen atentamente, siempre los milagros de Jesús son, en la expresión griega de Juan, semeion kaiterata, son signos y prodigios. Nunca el milagro reemplaza el acto de fe. Y el milagro auténtico, hermanos, es cuando uno hace el proceso de fe y cuando uno siente la necesidad de volver a Dios. Siempre me gusta poner a mí el mismo ejemplo, los 10 leprosos. Los 10 se fueron con el milagro, con el chiche, los 10. Pero ¿cuál fue el verdadero milagro? El único que volvió. Ese hizo el camino de la fe. Tomás vio un montón de milagros, y sin embargo, cuando Jesús se le aparece con misericordia, después que él no había creído, la semana anterior que se le había aparecido a los otros discípulos, él se arrodilla y hace un pasito más. Sí, ve el cuerpo resucitado de Jesús, pero da un paso más y dice, Señor mío y Dios mío. Siempre hay un espacio para la libertad, siempre hay un espacio para la fe, y Dios nos va guiando pedagógicamente para que nosotros demos ese paso decisivo en la confianza. Dios no quiere manifestarse a nosotros con poder, obligándonos. Imagínense ustedes, como dicen los textos de las apariciones del resucitado, nosotros decimos se apareció, en griego dice se dejó ver. Si nosotros en este momento Jesús se deja ver con su cuerpo humano glorificado, el cuerpo de la resurrección, ¿tenemos lugar nosotros para decir si creemos o no? No, estamos obligados a creer. Lo que pasa es que somos medio animalito igual nosotros, ¿no? Animalitos de Dios. Digo, igual no sé si después nos vamos a portar bien, pero que creer, vamos a creer,
pero Dios no nos deja otra opción. Por eso también a veces la gente, cuando no entiende el misterio de la libertad, cuando uno piensa en el misterio de la libertad, piensa en que las acciones tienen consecuencias, y a veces las consecuencias no recaen sobre mí mismo, sino que recaen sobre el otro. Si yo me descuido, si yo me emborracho, ¿qué problema hay? Me emborracho yo, no. Anda a vivir con un borracho. Tiene consecuencias eso, hermanos, societariamente hablando. No es que cae en uno. Y supónganse que yo me emborracho y salgo a manejar. Ahí tenemos dos problemas, porque no sé manejar, o sea que sería un desastre. Entonces digo, y mato a alguien, ¿qué le vamos a echar la culpa a Dios? ¿O es mi libertad súper mal usada? Porque encima que no sé manejar, uno toma de más. Entonces, el tema de la libertad, hermanos, es una cosa seria. Por eso Dios quiere proponerse, para que la religión sea sin fingimiento y sea un movimiento vital. Dios quiere ser autoridad para nosotros, no quiere ser poder, no quiere obligarnos. Ustedes saben que el poder mundano generalmente se recuesta sobre el poder, no se recuesta sobre la autoridad. Y Jesús, sin embargo, siempre pone por delante la autoridad de que nos ha dicho toda la verdad que ha escuchado del Padre, y la autoridad de que es coherente lo que Él dice con lo que Él hace. Por eso, hermanos, en esta Eucaristía tenemos que pedirle, reconocerlo en nuestra naturaleza humana. Ese es el milagro más grande, y reavivar nuestra fe. Orígenes dice que así como hay elementos en el mundo material que atraen a otros elementos, como el imán al hierro, de la misma manera, cuando uno tiene una fe auténtica, atrae el poder de Dios. Y por eso nosotros muchas veces por ahí en nuestra vida sentimos esa presencia especial, ese signo de Dios que es un milagro. Pero nunca tengamos la tentación de reafirmar nuestra fe con los milagros o decir, yo creo porque el Señor me hace el milagro, porque estamos en un mundo que es frágil y llegará un día que no va a haber milagro, pero nosotros tenemos que seguir apoyados en la fuerza de Dios. Lo que le dice en la segunda lectura a Pablo, que había tenido un fenómeno místico, había visto a Jesús, y dice Pablo, para que no me envanezca, Dios me dio un aguijón, algo que me pincha, no sabemos qué es. Tampoco le va a contar todo Pablo, ¿no? La interioridad, tiene que tener su privacidad. Hay libros enteros sobre cuál es el aguijón de Pablo. Lo más probable es que sea el cargo de conciencia de que persiguió a muchos cristianos e inclusive se mataban a los cristianos. ¿Se acuerdan los hechos que nos dice que Saulo cuidaba los mantos de los que apedrearon a Esteban? Y dice, y Pablo apoyaba esta muerte. Por tanto, se ve que su conciencia, Pablo, cuando dormía, le jugaba alguna mala pasada. Y le habrá dicho al Señor, sacame esta sensación. Y Dios le dice, te basta mi gracia, porque en tu debilidad se muestra perfecto mi poder. Y entonces Dios le enseña a Pablo a recurrir, a apoyar la fe en la autoridad, no en un signo externo, no a reemplazar el ejercicio de la libertad y de la responsabilidad. Queridos hermanos, no confundamos fe con superstición. La superstición es un exceso de la fe. Y como toda virtud, salvo el amor, como nunca, dice Santo Tomás de Aquino, nunca podemos amar cuanto conviene, ahí sí hay que tirar para lo más. No hay problema ahí, que nunca nos vamos a pasar. Pero en el resto de las virtudes, el exceso es defecto y el defecto por falta es defecto. La virtud siempre es el equilibrio, el justo medio. Ni muy pelado ni dos pelucas, el equilibrio. Y entonces nosotros tenemos que apoyar nuestra fe en la autoridad de Dios que se revela y que no falla ni puede fallar esa revelación de Dios cuando nosotros a través de la razón, del entendimiento, nos apoyamos en esa fuerza de la tradición. Que la Santísima Virgen nos acompañe. Esta semana, Dios mediante, el viernes, con la fiesta patria, la recordaremos con su título de Itatí. Ella también confió. Hay un canto por ahí de la Virgen, viviendo sin milagros, dice, porque Dios no le estaba haciendo cada rato milagro. Ella, inclusive, había cosas que no entendía, como nos dice Lucas, que la tradición
en Éfeso lo pone como confidente de la Virgen, ¿no? El evangelista San Lucas, y dice que ella cuando no entendía guardaba en su corazón. ¿Por qué? Porque confiaba en la autoridad de Dios que le iba haciendo la historia. Y así nosotros tenemos que aprender de la Madre de Dios también a que Dios nos hace la historia y en nuestra cotidianeidad tenemos que descubrir esa presencia salvadora y tenemos que alimentar nuestra fe precisamente con su palabra y con las acciones de nuestra libertad y de nuestra responsabilidad. Y entonces sí, muchas veces por ahí veremos milagros, pero la fe va a estar apoyada en la autoridad de Jesús, que se encarnó y que viene a nosotros en la Eucaristía, en cada necesitado, en la oración, cuando nos encontramos con Él. Pedimos en esta Eucaristía por todas las personas que se encomendaron a nuestra oración, pedimos especialmente por la salud de los enfermos y para que el Señor nos bendiga constantemente. Que así sea. Creo en Dios.